Bueno, buenos días y buenas tardes, buenas noches también en las diferentes partes del mundo. Estamos hoy conversando con Ismael Lorenzo sobre una temática que se venía cayendo desde hace años y es cómo funciona creatividad internacional, qué es, qué perspectivas tiene y qué novedades nos presenta en este año 2021. Ismael, para empezar, quisiera que nos hablaras un poco sobre ti mismo, ¿no? Y una presentación tanto literaria, musical, no sé, todo lo que quieras. Bueno, literaria tengo ya como 14 libros. De ellos, el más famoso, el más triste, quizás sea El silencio de los 12, que es una niña que a los 12 años fue violada por una escuadra de marín en el Líbano y después, bueno, eventualmente se metió a monja porque no podía soportar los recuerdos, ya estaba en España cuando eso, y después de eso, es decir, le cayó esclerosis múltiple a los 27 años. Es un libro muy triste. Y hay otros más alegres, como son las tetralogías de los Matías Pérez. Los Matías Pérez, porque Matías Pérez descubrió, es decir, era un químico que llegó en un globo a una ciudad de locos. No quiero decir el nombre. No, solo la idea, ¿no? Llegar en globo a una ciudad de locos, eso es... Entonces, bueno, llegó Matías Pérez a la ciudad de locos, entonces tenía una fórmula química secreta. Y esa fórmula la trató, bueno, es decir, de vender y eso para, a ver. Y bueno, cuando se hizo eso, el SIDA estaba de moda, te estoy hablando hace los años 90 y pico, cuando escribí el primer Matías Pérez, Entre los locos. Él tenía una fórmula secreta que era la alta concentración del olor vaginal, que él la convertía a, es decir, a la lucha contra el SIDA, ¿no? Mataba el HIV, el virus de aquella que estaba de moda en aquella época. Después de eso, bueno, la Unión Soviética se fue al diablo, cambiaron toda una serie de panoramas políticos y entró Matías Pérez, regresa a casa. Por supuesto, Matías Pérez al final también tuvo que salir corriendo de allí, de cuando regresó a su casa tuvo que regresar. Y después, bueno, hubo otro Matías Pérez en los días de invierno, ya es en Benidorm, un balneario español. Y el último, ya es aquí, ya de vuelta aquí bueno, no quiero decir que es la ciudad de los locos, ¿no? Pero ahí en Lincoln Road y eso. Y habla de, es decir, bueno, cómo se va desarrollando todas las aventuras de Matías Pérez y de todos sus planes nuevos. Y ya eso está más modernizado porque eso lo hice hace un par de años. Matías Pérez de viaje por el Caribe, pues ya tiene fotos y todo, está mucho más modernizado, ¿no? Ya es una nueva cosa. Bueno, sí, a todas luces y con los detalles, los pocos detalles que has dado, se ve que es una aventura de locos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista temático y aventurarse con una temática tan particular y variopinta como la que estás relatando. Sin embargo, uno se pregunta tanto como usuario, ¿no? de las redes, como lector, ¿qué lleva a Ismael Lorenzo a saltar a un proyecto como Creatividad Internacional? Bueno, hace como 12 años, ya hay un piquito, yo escribía a una revista española online que se llamaba Noticias Literarias o algo así, dirigida por Nacho Fernández y Luis García, y entonces yo publicaba en esa revista online por cuestiones de que los costos iban aumentando, como pasa en todas partes. Ellos cerraron esa revista, pero antes de cerrar usaron una red NIN para poner su revista en la red NIN.
que después desapareció de ellos. Nacho García, sí. Nacho ¿no? Fernández, creo que es. Me suena, y creo, no es algo con literaturas. Literatura.com o algo así, sí, era. Sí, estaba en la Redning, me parece. Sí. Ellos empezaron con esa Redning y de ahí yo aprendí qué cosa era una Redning. Entonces pues yo escribí en la revista de ellos, ¿no? Entonces la revista creo que era literaturas.com, muy buena, ¿no? Excelente. Claro, no, sí, te cuento también que yo, cuando abrieron eso, yo no conocía el trasfondo, ¿no? ni la historia, pero lo vi y estuve leyendo, ¿no? Como miembro de la revista, nunca hice nada, ¿verdad? Pero sí, me metí, ¿no? Como por curiosidad, entonces, conozco, sé de lo que hablo, ¿no? Y de ahí, quiere decir que de ahí es como la semilla que desarrolla después. Sí, exacto. De ahí abrí con las redes NIN, que tiene una estructura muy fabulosa. El que creó la red NIN, no me acuerdo su nombre ahora, pero era un programador de primera. También que ya era millonario, entonces él creó la red NIN sin costo. Eran gratis. Imagínate tú, llegaron en un momento, hicieron $500,000 de redes NIN por ahí o más. Después, bueno, empezaron a $20 y empezaron a subir fue comprando uno, la fue comprando otro. Y entonces fueron subiendo de precio, como son todas las cosas, ¿no? Al principio no valen nada, después la gente... yo creo que había más de 1 millón en un momento dado, cuando estaban en la gratis. Claro, cuando empezaron a cobrar bajaron la actividad, ¿no? Pero es un programa que ya te lo dan encasillado y tú lo puedes meter dentro, pero lo que es la plataforma ya está hecha y le puedes hacer varios cambios y eso. Y ahí claro, es una especie de plantilla electrónica. Exacto. Entonces, y ahí empezó y también había, en aquella época, déjame decirte, había mucha actividad, porque Facebook llevaba 4 años nada más en funcionamiento. Después eso fue creciendo, y entonces llegaron también los blogs que iban comiendo, entonces un montón de gente quería participar y publicar en otras cosas. Y así fue que creó la ley. Y ahí hemos ido más o menos pues manteniendo la red, y claro, como ya yo te dije, que teníamos el nuevo proyecto de la radio. Claro, antes de ir a la radio vamos a mencionar un detalle, y es que Creatividad Internacional no solamente es literaria, sino que tiene espacio para el cine, ¿no? Es una revista de cine y literatura. Exacto, es una revista de cine y literatura. Tenemos, bueno, todavía colaboradores de cine y de literatura bastante buenos, ¿no? Y la parte, claro, llegó un momento en que fue creciendo y tuvimos que movernos dentro de lo que era Facebook, y hoy en día también tenemos en nuestra página en Facebook, tiene como más de 10.300 y pico de contactos, ya una cantidad grande, ¿no? Entonces ahí ponemos lo más destacado que se publica diariamente en creatividad. Y también tenemos página en Instagram, en Twitter también, con miles de contactos. Y también tenemos un grupo. Y bueno, los programas radiales, que ya más o menos te conté cómo empezó, es decir, con Radio Miami Mundial, de ahí salimos por nuestra parte. Me dieron una vez la idea de convertirlos en un video y ponerlos en YouTube, que es gratis y que ahí llega todo. Y hoy en día tenemos como 56.000, eso hace como 6 años que empezamos esa parte, ¿no? 56.900 visualizaciones en YouTube de los videos, que ya son unos cuantos. ¿Entiendes? Sí, claro. Y además de eso, lo pasamos, ya te dije, primeramente por Radio Satélite Miami, Radio Miami Mundial, que ya te dije que tuvo que cerrar. Después Radio Satélite Visión, que está en Chile. Radio Perseverancia, toda una serie de radios online, y de ahí, bueno, ya como va creciendo la cosa, me dio la idea de
llegar a hacer una propia radio de nosotros, porque tenía una cantidad tan grande ya, como 347 programas de radio. Teníamos que saltar a algo más nuevo, ¿no? Por eso estamos comenzando la radio, como ya te habíamos hablado. Claro, es un proyecto, debo decir que bastante ambicioso, ¿no? Es decir, si lo comparamos con las ideas que un par de amigos no tienen en un bar, ¿no? Es ambicioso por el hecho de que tiene que manejar dos temáticas, literatura y cinematografía, ¿no? Sí, cine, que son en sí mismas mundos muy complicados en cuanto a los creadores, la distribución, la evolución tanto técnica como los hábitos de los cinéfilos y los lectores, ¿no? Bueno, entonces esta complejidad, por ejemplo, en los libros, antes digamos, hace unos 100 años, quizá, ¿cuándo surgieron los libros electrónicos? ¿Hace unos 20 años? ¿10 años? No, más, como 20 años diría. Hace rato. Digamos lo que se han ido popularizando, claro, porque el libro sobre papel es más caro y el libro electrónico es menos caro. Claro, entonces, cuando el libro era únicamente impreso, ¿no? Todavía queda en nuestros días un aire, especie de romanticismo, ¿no? Del aroma del libro impreso, ¿no? De acariciarle el lomo, de pasar las páginas, de ver cómo suena el claro, no, es muy romántico. Pero ahora el libro lo tenemos en diferentes formatos electrónicos y además de ello tenemos el audiolibro, ¿no? Que ahora está cada vez más siendo parte de los gustos de los consumidores. Por lo tanto, radio, digamos, llamémosle Radio Creatividad Internacional por el momento, ¿no? Se incluye dentro de estos cambios tecnológicos y claro, se conecta con una enorme red. Es una enorme red, imaginemos una araña gigante, ¿no? Que cubre todo el mundo y de interacciones técnicas y digamos en formatos, ¿no? En formatos de presentación. Voy a mencionar para aclarar un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Que es, digamos, hay una serie que creo que se llama La Lista Negra, ¿no? La Lista de Blacklist, ¿no? Sí, he oído algo. No. Hay un capítulo en donde hay un personaje que tiene una red de archivo secreto. Entonces, como todo está tomado, como las redes sociales, ¿no? Son hackeables, ¿no? Son accesibles a través del vandalismo, ¿no? Electrónico, lo que usa son los cementerios. Él oculta archivos secretos en las tumbas y él sabe en cuál tumba está qué cosa, ¿no? Entonces ahora el libro impreso es como una especie de cementerio, ¿no? En donde hay que salirse de la red para poder acceder a él, ¿no? Porque no es electrónico, ¿no? Uno lo puede comprar a través de internet, pero para leerlo se lee como se leía antes, ¿no? Ahora, lo que yo veo con el proyecto de Creatividad Internacional es que hace una especie de archivo electrónico que incluso tiene conexiones con el libro impreso, ¿no? Porque, bueno, en la red hay autores. En estas conversaciones, en estas entrevistas que vivimos viendo y escuchando en Radio Creatividad Internacional, estos escritores tienen libros en papel, ¿no? Entonces no sé si me va siguiendo la idea de que está construyendo una especie de red
que se sale de lo simplemente electrónico y se conecta con lo anterior, ¿no? Con lo anterior, claro, que es nada más la versión de papel. En particular, ¿cómo se reconcilia esto porque estoy hablando de una ensalada, ¿no? De una ensalada de cosas que es difícil de manejar? ¿Cómo lo resuelven en creatividad internacional todo este tipo bueno, de... la parte de entrevista es, como ya tenemos muchos años, 347 hasta este momento, como 6 años trabajando en él, nosotros convertimos ese audio que lo pasamos primero a Radio Mundial, después a Radio Satélite Visión y otras radios online. Pero claro, donde más se veía era porque la estábamos depositando la versión en video en YouTube. ¿Me entiendes? Ya era algo más sólido. No era el audio que pasó en la radio y se fumó, sino de que quedaba en YouTube las entrevistas esas. Como esta va a quedar en YouTube eventualmente, ¿no? Claro. O sea, porque no solo es el MP3 que pasó a la radio, o cualquiera de las radios online que hay, varias que hemos tenido contacto, sino que queda ahí en YouTube, donde ha tenido un gran éxito. Ya te dije que tenía 56.900 visualizaciones hace 2 o 3 días, que fue la última vez que miré, y eso es un montón ya. Y claro, me pareció buena idea, pues bueno, ir ya nosotros a tener nuestra propia extensión de radio online, además de la almacenaje que hacemos en YouTube, y además de los enlaces que hay en los diversos grupos de creatividad internacional que llevan a YouTube, ¿no? Sencillo, pues no es. Si tenemos ya cierta experiencia, tenemos cierto background de eso, ¿no? Claro, también tengo los contactos con infinidad de escritores, ¿no? En estos momentos estamos empezando con 4 horas. Nos permiten en la red, ahí donde tiene la base en Francia, 24 horas, ¿no? Pero primero empezamos con 4, que las repetimos y la volvemos a repetir, y se hacen 12 horas, de 8 es decir, de 8 a 12, de 12 a 4 y de 4 a 8. Entonces, esos son los ¿cómo se llama? Los planes que tenemos. Y es una nueva opción, ¿no? Una nueva opción dentro de toda esta parte tecnológica que tenemos. Es decir, no solo limitarnos a poner nuestra programación en YouTube, sino tirarlo hacia las radios online y tener nuestra propia radio online, ahí distribuimos, etcétera. Esos son los planes que tenemos, ¿no? Claro, ahora una cosa interesante. Si yo voy a la página de Creatividad Internacional, veo el archivo donde están todos los miembros, ¿no? Y yo puedo, como se entrarían, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, etcétera, yo puedo ver digamos, qué hace o qué es lo que comparte cada claro, sí. cada miembro de la red. Cuando he recibido noticias, ¿no? de Creatividad Internacional, en el área de cine principalmente me llegan noticias de qué películas están dando, detalles sobre algún actor, algún director, etcétera, críticas sobre alguna película, etcétera. Pero no hay también una especie de archivo donde se puedan ver avances de las películas o enlaces o no sé si habrá dentro de la revista también directores o productores cinematográficos asociados. Sí, hay sus directores, etcétera.
Se ponen trailers. El trailer es un avance de una película, ¿no? Y claro, no sé, se llama programación radial de Creatividad Internacional, donde esas entrevistas online no se alojan allí, pero da el background del entrevistado y da el enlace a YouTube. Y en YouTube es donde tenemos, es decir, están almacenadas ahí, tiene una gran cantidad de gente que van a ello porque es una red muy conocida, ¿no? Por supuesto sí hay infinidad de trailers dentro de películas, ¿no? Un trailer dura 4, 5, 6 minutos, etcétera, no con la película completa, no. Lo que están los enlaces a esos lugares. No, a eso me refería, no, es decir, y hago la pregunta no para aclarar a los potenciales radio oyentes, espectadores, oyentes, que cómo funciona, ¿no? Y cómo pueden acceder, qué beneficios tienen, Creatividad Internacional y cómo utilizarlo, ¿no? De eso lo que estamos haciendo acá, haciendo una especie de recorrido virtual, sin entrar nada más a través de la conversación. Ahora, ¿qué novedades pueden presentarse para el 2020 en esta red tan interesante de literatura y cine? Hay interacción, hay, digamos, hay cooperación, nuevas programas, no sé. Mira, los miembros vienen y ellos publican, es decir, en los blogs, publican sus reseñas sobre sus libros o sobre alguien que le hizo una reseña o sus opiniones sobre libros o cines que están pasando. Cada miembro tiene eso, en esos tópicos de libros o cine. También hay grupos específicos. Hay un grupo que es el de programación radial, que es donde, es decir, están todos los antecedentes de currículum de cada entrevistado y el enlace a YouTube. Ya te expliqué que por la razón de la cantidad tan grande es decir, que sería de almacenamiento, no lo almacenamos directamente, sino damos el enlace hacia YouTube. Nosotros, ya te dije, con esta radio pues tenemos a estos nuevos, una docena de escritores que van a compartir sus opiniones. ¿Por qué no aumentamos? Bueno, sí tenemos los contactos, pero el trabajo es larguito porque hay que grabar, concatenar un programa de media hora con el otro, y entonces parece simple, pero cuando vas a llevarlo a la práctica te das cuenta que es trabajito, ¿entiendes? Naturalmente, se empieza primero con un primer paso, ¿no? Exacto. Entonces, primer paso es estas 4 horas que se multiplican 3 veces en el día, ¿no? Y tenemos una docena de escritores que conocemos hace rato, que tienen ya una obra extensa. Cualquiera de ellos, de esta docena de escritores, tienen más de media docena de libros publicados. Y es decir, ellos van a explicar lo que antes se hacía simplemente quizás sobre una reseña escrita, pues ahora van a ir hacia la cuestión auditiva, ¿no? Porque, bueno, como tú decías, estamos evolucionando. El audiolibro es parte de todas estas cosas, la internet, es decir, yo estoy aquí por Miami, tú estás por allá por Alemania y el otro está por Francia, y entonces hay gente que antes nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Y esta es una de las ventajas. Como antes te quiero hacer el problema del libro sobre papel, no solo que es más caro físicamente, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo lo pongo en Amazon, lo pongo al mínimo, pero no son 6, 7, 8 dólares sino que enviarlo. El otro día una joven que me había dado la segunda portada del Silencio de los 12,
me pidió un libro del Silencio de los 12, ¿no? Imagínate, si me dio una portada del libro en la segunda edición, no me quedaba más remedio que enviarle un libro, ¿no? Cuando fui a la estación de correo, casi tengo que llamar a Rescue, me dijeron el precio. Un libro de 170 páginas, $22 de aquí a Colombia, de Miami a Colombia. Oye, $22 es un montón de plata, ¿me entiendes? Sí, ese es uno de los problemas con las compras electrónicas. A veces el transporte, ¿no? El transporte, digamos, la distribución, más general, la distribución es muchas veces el doble o hasta el triple del precio del artículo que uno compra. Claro, y eso, bueno, eso es uno de los problemas, es decir, que tenemos. Entonces, pero bueno, óyeme, tenemos que seguir conversando. Entonces, tenemos que seguir conversando y vamos a seguirlo. Como te dije, también tú eres miembro de la radio online de Creatividad Internacional. Nosotros hace un montón de años que venimos hablando. Y claro. Ismael, siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, siempre que esté la oportunidad, lo haremos. Oh. Mucha suerte con los nuevos proyectos y felicitaciones por el emprendimiento y la tenacidad con la que has trabajado todos estos años, ¿no? Bueno, muchas gracias, Emanuel. Nos mantenemos siempre en contacto. A ti las gracias, Ismael.